Rolando Panchana. Gracias, señor presidente, compañeros y compañeras. Yo voy a entregar por escrito una serie de observaciones, no sin antes reconocer el trabajo de la comisión, que ha sido, como sabemos, un trabajo arduo, intenso y extenso, y, por supuesto, abordando una materia tan compleja y tan vital, a su vez, para el país, que en el pasado, y hay que reconocerlo así, ha sido fruto de las inequidades que esta Asamblea tiene la obligación de corregir. Por eso me permito sugerir algunas cosas. Por ejemplo, en el artículo 1, cuando se habla de la naturaleza jurídica, se incluye el contenido del artículo 12 de la Constitución y yo sugiero que se añada la frase esencial para la vida, porque constituye el elemento que hay que destacar. Desde el primer artículo, esa es la razón de ser del agua y del derecho humano al agua, porque es un elemento esencial para la vida. Adicionalmente, fuera de algunas cosas que son más bien de forma, debo referirme a lo que acaba de exponer la asambleísta Tibán, porque sí me ha llamado la atención el hecho de que, habiéndose discutido el tema ampliamente en la Asamblea de Montecristi, pero ampliamente, y habiendo tomado el país una resolución, no solamente a través de los asambleístas que la aprobamos, sino del pueblo ecuatoriano que la refrendó en las urnas con el 64% de los votos, hay artículos en esta ley que difieren de los que le pido a la Secretaría, por favor, que lea en este momento. Artículo 398 de la Constitución, con su venia, señor presidente. Proceda, señor secretario. Seguida, señor presidente. Artículo 398 de la Constitución de la República de Ecuador. Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley. Hasta ahí el artículo, señor presidente. Gracias, señor presidente. Y por secretaría, por favor, esto está en concordancia con el capítulo 4, Derechos de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades. Artículo 57, por favor, lea el primer inciso y el numeral 7º de la Constitución. Artículo 57 de la Constitución Política de la República. Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos. Numeral 7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente, participar en los beneficios de esos proyectos, que esos proyectos reporten y recibir las indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y a la ley. Hasta ahí el artículo, señor presidente. Gracias, señor secretario. ¿Qué dice nuestra Constitución? Y el artículo 57, numeral 7, no puede ser más claro
dice que en ese caso se procederá conforme a la Constitución y la ley. Por eso es que el artículo al que hizo referencia la asambleísta Tibán está bien redactado. Pero hay otros, como por ejemplo el artículo 92, que dice condiciones de la autorización de aprovechamiento productivo de agua. La autorización para el aprovechamiento productivo de aguas estará subordinada al cumplimiento de las siguientes condiciones. Literal J, que cuente con el consentimiento previo, libre, informado y obligatorio de las poblaciones afectadas. Eso está en contra de lo que establece expresamente la Constitución Política del Ecuador. Y esa es la norma suprema que nos rige. Esa redacción se inserta en algunos artículos, por ejemplo el 88 del proyecto, donde para cualquier tema relativo al aprovechamiento de recursos hídricos, entonces tendrá que ser obligatorio el consentimiento previo y no la consulta previa como lo establece la Constitución. En este país existe unidad jurídica y nosotros juramos respetar y hacer respetar la Constitución. Por lo tanto, esa línea incluida en varios artículos del proyecto está al margen de lo que dispone la Constitución Política de la República. Así de claro. Y le pido por favor a la Comisión, porque tal como lo ha leído la asambleísta Tibán, existe otro tipo de redacción que sí se ajusta a la Constitución, que en todo nos ajustemos a la Constitución. Porque eso es exactamente lo que acabo de leer y que lo conocemos todos los ecuatorianos. En el artículo 97, que habla del aprovechamiento de agua, a mí me causa preocupación que conceptualmente estemos confundiendo gestión con aprovechamiento. Y me pregunto yo, no solamente en el caso de las personas que envasan agua o de las industrias que envasan agua, ¿es que acaso se pretende que solamente sean empresas públicas? ¿Por qué marginar de esto a empresas privadas? Yo estoy totalmente de acuerdo, señor presidente, que aquí en este país se tiene que acabar con el pingüe negocio de aquel que aprovechando que tiene agua en un domicilio o en un sector, abre la llave y envasa el agua potabilizada por los municipios o por las empresas de este país, la comercializa y hace grandes ganancias. Eso es absolutamente negativo. Eso es algo con lo que hay que terminar. Pero de allí a que todas las plantas envasadoras se conviertan en públicas, estamos en un escenario diferente, porque no estamos hablando de la gestión del agua, sino del aprovechamiento del agua, al que sí tiene que tener acceso cualquier persona privada, sea natural o sea jurídica, obviamente encuadrándose en la ley. Por eso sugiero que la palabra privada también se agregue dentro del contenido del artículo. En el artículo 216, en lo referente al Consejo Intercultural y Pluricultural, que debería de ser plurinacional del agua, ese consejo no puede controlar y evaluar políticas, porque de acuerdo al artículo 247, numeral 3 de la Constitución, esa es una atribución exclusiva del gobierno Resta central. un minuto. Nuevamente reconozco el trabajo esforzado que ha realizado la comisión, que nos ha entregado un texto novedoso, bueno, profundo, y sugiero y pido que las recomendaciones, no solo estas, sino que todas las que entregaré por escrito, sean finalmente acogidas. Señor presidente de la comisión, gracias, señor presidente de la Asamblea.